En Mateo 10:1, entonces, se introduce por primera vez en el relato bíblico a sus 12 discípulos, ¿no? Y es bien interesante porque da la impresión que en ese sentido Jesús sí sigue el patrón del Antiguo Testamento, ¿no? Con las 12 tribus, ¿no? La estructura, ¿no? Del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es rescatada de alguna manera en la estructura también que establece Jesús en el Nuevo Testamento, llamando, ¿no? Y formando a sus 12 discípulos. Discípulos, ¿no? Matetés en griego, que significa básicamente adherente, seguidor, ¿no? Alguien que sigue en términos generales, pero algo mucho más profundo. Con sus seguidores, en el sentido más estricto, sus aprendices, ¿no? Si lo queremos llamar sus socios, comprometidos con él en vida y muerte. Era un compromiso donde no se firmaba con lápiz, no de mina, no se firmaba con en viromes, no de tinta, sino que en el discipulado de Jesús, cuando Él nos llama a nosotros, firmamos con sangre, ¿no? Es un pacto, es un compromiso de vida con este maestro, ¿no? En Hechos, discípulo es sinónimo de cristiano. Así que vemos ya ahí no hay diferencia. O somos discípulos o no somos cristianos. No se puede ser cristiano sin ser discípulos. Lo central, el eje central es nuestra identidad de discípulo. No podemos ser líderes y ya dejar de ser discípulos. Hay personas que han cometido incluso ese error y han dicho, hermano, discúlpeme, yo ya terminé mi proceso de discipulado, ahora yo soy un líder. No, señor, jamás dejamos de ser discípulos. Dentro de ese discipulado, Dios nos da oportunidad para ejercer diferentes tipos de tareas. También se usa el término para los mártires. Imagínense ustedes, o sea, no estamos hablando de cualquier discipulado acá. Estamos hablando de un discipulado que requiere un nivel de testimonio, ¿no? De ser testigos. Ignacio de Antioquía usó este concepto, ¿no? Y puso al discípulo casi equivalente a la figura de mártir. En los evangelios sinópticos siempre hablan en plural de sus discípulos, ¿no? Hablan de sus discípulos o los discípulos. Es Juan, ¿no? Que más bien a veces se refiere al discípulo o individualiza al discípulo, pero en los sinópticos, en los evangelios sinópticos, vemos más bien el tema del discipulado ser tratado más bien en comunidad, ¿no? Se le hace referencia, o se hace referencia por lo general, de los discípulos. Y eso para mí genera un valor muy especial y que vamos a analizarlo más adelante. Ahora, disculpe un error ahí en las características, hay una H que se metió, pero hay características del discipulado de Jesús para mí son muy particulares en esta introducción rápida que le estoy dando. Y le menciono 6 características rápidas. En primer lugar, Jesús mismo llama a sus discípulos para que lo sigan. Eso lo dije al principio. No, él llama, él es quien llama, él convoca. Pedro deja sus barcos, Leví deja su mesa y todos ellos lo siguen. Y es claro, ¿no? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Me gustó la relación que hizo, los 2 oradores anteriores, ambos mencionaron el tema, ¿no? del caminar con Jesús, pero también la expectativa de llevar fruto, ¿no? de tener resultados, de hacer una diferencia, ¿no? Juan 15 lo señala bien, llevar fruto, ¿no? Tiene esto de llevar fruto por lo menos tiene 2 significados: compartir la vida de la vid, ¿no? Ese es un significado. Compartimos la vida de la vid es Cristo, vamos a compartir la vida de Cristo, y realizar la obra de la vid. En otras palabras, cumplir los propósitos del Señor. Y está todo relacionado a esa relación con la vid. En segundo lugar, otra característica dice que los hechos, que se plantean los hechos de los apóstoles, que él andaba por todos lados haciendo el bien. Andaba, ¿no? Estaba yendo, ¿no? A todos lados haciendo el bien, ¿no? Ser discípulo era andar con él
haciendo el bien. ¿Podemos hacer el bien sin andar con él? Bueno, en esa ecuación está completa. ¿Podemos andar en él sin hacer el bien? Tampoco. Tenemos que andar en él o con él haciendo el bien. En otras palabras, actuando y lo que decía Pedro, demostrando, actuando y demostrando la presencia y el poder del reino de Dios. Entonces, la tercera característica aquí, más que con la doctrina, el discípulo de Jesús se relacionaba con la persona divina de su maestro. Si bien es cierto, la doctrina o la palabra, que en el caso de Jesús la palabra era el mismo, Jesús, ¿no? Más que con la tradición, la relación era con la vida y con la persona divina, ¿no? Del maestro, del Mesías, ¿no? Del Señor. Él dijo, sígame a mí, ¿no? Nos llamó a unirnos a Él, a someternos a Él y a compartir su vida, su destino, su cruz. Por eso todo discípulo es testigo, porque todo discípulo está dispuesto, ¿no?, a dar su vida por el maestro, así como él dio su vida, ¿no?, por nosotros. El llamado no es a seguir una doctrina, el llamado de Jesús es a seguirlo a él. Y ahí está también otra diferencia en relación a otro tipo de maestros. Otra característica del discípulo de Jesús, y aquí voy a sacar esta hacha adicional, me distrae, ahí está. En cuarto lugar, el discípulo cristiano, y lo mencioné al principio, es de gracia, o sea, no es meritorio. Para ser discípulo no hay que tener ciertos méritos o ser inteligente, cierto carisma, una personalidad especial. No, es por gracia, pero no gracia barata, como decía Bonhoeffer. Este discipulado ofrece todo y exige todo. O sea, Jesús en su llamado, en su convocatoria, nos da absolutamente todo. Además, se da a sí mismo por nosotros, pero al mismo tiempo exige absolutamente todo de regreso. El más grande es el que más se humilla en la lógica del reino. Toma mi cruz y sígueme. Hay una tremenda radicalidad en el llamado que hace Jesús. No es una cuestión simple. No es matricularse en la universidad o dejarse mentorear por un artista. No, es mucho más que eso. Manda a dejarlo todo. El discípulo de Jesús, comprometerse total y radicalmente con él, entregarse a un estilo de vida totalmente nuevo y darse hasta la muerte misma por la causa del Señor y para la causa del Señor. Es una cuestión realmente, decía yo, de que es una convocatoria para seguir a Jesús bastante radical porque es total, es una entrega absoluta y que requiere lo mismo que Él ofrece. O sea, Él se entrega totalmente y está esperando nuestra entrega absoluta, total. Ahí apareció de vuelta. Alguien había hecho un cambio ahí. Ok, seguimos. En quinto lugar, es una vida en comunidad, el discipulado de Jesús. Todos compartían una sola vida. Nadie llevaba vida aparte. No hay discípulos con privilegios, se supone, ¿no? Porque él a todos los discípulos nos manda a hacer lo mismo. Manda a dejarlo todo, comprometerse totalmente y radicalmente con él, entregarse a un estilo de vida totalmente nuevo, darse hasta la muerte misma, no por la causa del Señor. O sea que en ese sentido, eso es claro en el estilo de discipulado de Jesús. Y luego, en sexto lugar, los discípulos de Jesús nunca se gradúan, y ya eso lo enfatizaron los oradores anteriores. Uno es discípulo vitalicio,
¿no? Por así decirlo, siguiendo al Señor hasta el día de su muerte. Nunca se deja de ser aprendiz. Los 12 no dejan de ser discípulos. Solo, mire, en Apocalipsis, a los 12 se le llama, son los que siguen al Cordero. Y qué lindo eso, ¿no? Que a los discípulos, a los 12 discípulos de Jesús en Revelación, en Apocalipsis, se les dice que estos son los que siguen al Cordero. O sea, siguen siguiendo a Jesús y siguen demostrando el poder del Señor, según Apocalipsis. Así que todos somos los párvulos del Señor. Hay en la historia de la iglesia, algunos teólogos hablaban del discipulado como los párvulos del Señor. Somos todos y seguimos siendo párvulos del Señor. Esas son algunas características básicas. Luego, hay algunas competencias del discípulo que quisiera subrayar en forma muy rápida, y ustedes tienen la presentación para estudiarla a profundidad. Y son 5. Primero, estamos hablando de un discipulado espiritual, ¿no? El discipulado debe saber cómo equipar a los santos para hacer la obra del ministerio, ¿no? Este liderazgo debe ser equipado, restaurado integralmente para estar listo para hacer la misión local y la misión global del Señor. Recuerde lo que dijeron los oradores anteriores. No es una cuestión de relacionarnos con Jesús solamente, es muy importante, básica y fundamental, no solamente caminar con Él, sino hacer lo que Él hace. Y Él, obviamente, tiene una agenda salvífica, local y global, en la cual sus discípulos debemos participar. Se debe poder discernir el llamado y dones de las personas, educar para reconocer los dones espirituales. Es un aspecto vital de la educación del liderazgo o del discipulado de alto impacto misional. O sea, un discipulado espiritual. En segundo lugar, un discipulado interpretativo. El discípulo debe saber cómo leer las Escrituras y cómo enseñar a otro a leer las Escrituras en la congregación. Esto requiere, obviamente, entonces una formación básica, ¿no? Hay un nivel de formación necesaria en este caminar, en nuestro discipulado cristiano, que nos genere estas competencias de poder leer las Escrituras y enseñar las Escrituras, ¿no? En la congregación. Hay que enseñar con el ejemplo, ¿no? Decían los oradores anteriores, desde ya, ¿no? Maneras de entender y probar las Escrituras en comunidad. O sea, está el conocimiento, ¿no? La sapiencia, y está la demostración, ¿no? En vida propia, encarnada en nosotros, ¿no? Como elementos pedagógicos ahí. El liderazgo entonces deberá proveer un entendimiento claro de las Escrituras para poder enseñar y aplicarlas. En tercer lugar, estamos hablando de un discipulado efectivo. El discípulo debe saber cómo construir equipo de líderes y equipo de miembros, saber de dinámicas de grupos y manejo de equipos, cómo se toman las decisiones, cuándo se trabaja con mentalidad de equipo. O sea, el discipulado sí es un estilo de vida, es un caminar en la vida con Jesús, pero que esto requiere de constantes aprendizajes en el camino que nos ayuden a hacer la tarea que el Señor demanda de nosotros. No se puede dejar de aprender. Es por eso que me gusta la palabra discípulo en términos de ser aprendices, porque el que no aprende algo hoy sirve para ayer, dice el refrán. Qué importante es poder entonces seguir aprendiendo, no sentirnos graduados nunca. Es muy lamentable. Hay seminaristas que han graduado hace 20, 25 años y desde que graduaron no leyeron un libro más, o no se matricularon en un programa más, o no aprendieron nada más, o no leyeron nada más. Hay personas que no han leído desde que se graduaron de un instituto bíblico. Esas personas no se han dado cuenta, pero ya dejaron de ser. No podemos nosotros ser relevantes, pertinentes, estar activos como discípulos de Jesucristo si no estamos en un constante aprendizaje, porque todo lo de ayer, y a esto sí se refería quizás Pedro, todas las cosas que uno puede aprender en programas normales, formales, en la formalidad de la educación, frente al trabajo y a la misión apostólica y de discípulos de Jesús, pierde significado, porque nosotros
estamos abriendo brecha, estamos yendo hacia un mundo desconocido, estamos siguiendo a Jesús que va hacia el futuro y el futuro no lo conocemos. Y esto entonces requiere que estemos en un constante aprendizaje para seguir avanzando y seguir pisándole los talones a Jesús. Así que necesitamos un discipulado efectivo. Cuarto lugar, un discipulado relacional. El discípulo necesitará conocer cómo motivar a la gente a ser agentes activos de misión, cómo enseñamos a las personas a vivir en comunidad, cómo liberamos a la gente para hacer el ministerio, cómo los creyentes deben servir a otros. O sea, tenemos que usar nuestras relaciones interpersonales en comunidad para ir despertando los apetitos e ir motivando a las personas a aprender a incorporarse en tareas específicas de la misión de Jesús, en vivir en comunidad y en hacer misión en comunidad, y participar del ministerio, ¿no?, del Señor. Este aspecto es muy importante. No hay tiempo ahora para elaborarlo, pero ustedes solamente respondiendo esas preguntas pueden ir ampliando estos conceptos. En quinto lugar, estamos hablando de un discipulado reflexivo, práctico, ¿no? Debe entender las dinámicas de aprendizaje de una congregación, especialmente los roles ministeriales, ¿no?, de praxis y acción y reflexión. Praxis, acción y reflexión. Pensar, hacer y volver a pensar. Pensar, hacer y volver a pensar. La importancia de adoración con el propósito misional. Saber cómo hacer lugar al Espíritu. Tratar nuevas modalidades, ¿no?, de ver cómo podemos hacer la misión, ¿no? Pensar, ¿no? Lo hacemos y luego pensamos otra vez si fuimos efectivos, si genera resultados, si logramos nuestros objetivos y volver a pensar para hacer mejor. El discípulo está en este proceso de reflexión y práctica, reflexión práctica, en forma constante durante toda su vida para asegurarse, ¿no?, de generar los resultados que el Señor demanda de sus discípulos. También el discípulo, puede pasar a la próxima, el discípulo hace lugar para el otro. El discípulo hace lugar para el otro. Efesios 2:10 es claro, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No, ahí está otra vez el término, la cuestión de los frutos o del fruto o de los resultados. Fuimos creados por el Señor para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, ¿no? Los discípulos reparan las áreas débiles o las brechas en la vida del pueblo de Dios para que cualifiquen perfectamente para hacer la obra del ministerio. O sea que no solamente estamos siendo discipulados, sino estamos discipulado y discipulando, no en una constante. Efesios 4:16 dice, para que cada parte haga su trabajo, para que cada miembro haga su trabajo, como el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo crece a través del ejercicio. Estamos ejercitándonos, siendo discipulados y discipulando para que hagamos el trabajo completo del cuerpo. Entonces los discípulos deben hacer lugar para otras personas. No somos solos. Tenemos que ser intencionales en abrir la mesa, en invitar a la mesa del Señor a otras personas que son distintas a nosotros a participar de la misión del Señor. Los discípulos deben equipar a los santos para la obra del ministerio. Eso es un mandato. Y el discípulo que forma descentraliza el poder, ¿no?, la responsabilidad de las tareas, equipando y empoderando a cada miembro del cuerpo de Cristo. O sea que el discípulo siempre está, no está centrando hacia sí mismo el poder y todas las responsabilidades, sino el discípulo de Jesús siempre está descentralizando, está empoderando, está potenciando, está educando, está formando a otras personas para que éstas puedan florecer y para que estas personas puedan también cumplir con lo que el Señor quiere hacer con ellos y con ellas. Pasa a la próxima. En este desarrollo del discipulado, los dos conferencistas anteriores hablaron de sí, hay un currículo, hay programas, tenemos cosas que aprender en forma específica, ¿no? El primer renglón, ahí ustedes ven, hay Biblia, discipulado cristiano, evangelismo, liderazgo ministerial, dones espirituales,
Antiguo y Nuevo Testamento, un montón de cosas, familia, finanzas, todo un currículo. Pero siempre hay una distancia entre nuestra formación y la realidad donde nos toca vivir. Y esa es la realidad que nosotros nos damos cuenta que no calificamos. O sea que a pesar de que hayamos aprendido todo lo que hemos aprendido, seguimos teniendo temor, ¿no?, al conflicto, el síndrome de Moisés, porque me escucharán a mí, ¿no? Y cómo responder a esta nueva realidad que da la impresión que todo lo que yo sé no me alcanza. Y tiene que ver entonces con el desarrollo del carácter. Y ahí hay un tercer reglón que habla del crecimiento personal, que es parte misma del discipulado cristiano, ¿no?, que crecer en carácter, ¿no? Porque nuestro próximo paso de crecimiento va a afectar nuestros resultados. Mientras más crecemos como discípulos, mejores y más profundos resultados vamos a ir esperando en el camino. Al final del día, queridos hermanos y hermanas, para mí hay dos ejes fundamentales en el discipulado cristiano. Uno tiene que ver con los resultados y otro tiene que ver con las relaciones. Y estamos hablando entonces de una estela, ¿no? Un discípulo de Jesús va dejando una estela clara en términos de relaciones y en términos de resultados. Un discípulo que sigue a Jesús verdaderamente va a saber relacionarse saludablemente con las personas y va a tener éxito en su quehacer comunal o en manejarse en comunidad. Y un discípulo de Jesucristo va a llevar fruto, va a tener resultados concretos. Si uno de estos dos falla, algo está pasando con nuestro seguimiento a Jesús. Por eso para mí, segunda de Pedro 1:5, ¿no?, es muy importante para desarrollar estas dos estelas de relaciones y resultados. Y segunda de Pedro 1:5-8 dice precisamente por eso, miren ustedes lo que dice acá: esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Mire usted lo que dice, está hablando de fe, que tenemos que crecer en fe, en virtud, en entendimiento, en dominio propio, en constancia, en devoción a Dios, afecto fraternal y amor. O sea, todas esas cosas se pueden estudiar tal vez desde una perspectiva académica, pero en realidad estas cosas se van aprendiendo en la vida, en el caminar, en dejarse contaminar por los valores del reino, por su palabra, y dejar que el Espíritu obre en nosotros para ir creciendo en fe, en virtud, en entendimiento, en dominio propio, ¿no?, en constancia, en devoción a Dios, afecto fraternal, en amor. Y mire usted que el versículo 8 es bien enfático acá, porque dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, o sea, si abundan la fe, la virtud, el entendimiento propio, el dominio propio, constancia, la devoción a Dios, afecto fraternal, el amor, si estos valores, ¿no?, abundan en ustedes, dice, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. O sea, aquí otra vez estamos hablando de estas dos relaciones. Necesitamos crecer en el mundo en el área de nuestra relación con Dios y con las personas, y necesitamos incorporar, ¿no?, estos valores espirituales en nuestra vida y crecer en ellos si no queremos, o si queremos evitar ser inútiles e improductivos. O sea, que una cosa afecta a la otra. Si tenemos estos valores, vamos a ser útiles y vamos a ser productivos, vamos a llevar fruto y vamos a tener resultados claros, según la palabra del Señor acá. Entonces, ayudemos a nuestros discípulos a desarrollar esta estela o estas estelas que el discípulo de Jesús debe ir dejando atrás, ¿no?
una clara estela, que seamos reconocidos como cristianos, como los discípulos de Jesús. No, la habilidad de conectarse con autenticidad, por ejemplo, que es lo que genera confianza. La habilidad de orientarse hacia la verdad, que nos ayuda a encontrar y operar en la realidad misma. La habilidad de trabajar de tal manera que genere resultados, ¿no? Y terminemos bien, ¿no? Alcanzar metas, utilidades, ¿no? Completar la misión. Hay muchas personas que no son intencionales en perseguir resultados concretos. En América Latina por mucho tiempo hemos hablado que el éxito es algo que realmente el reino de Dios no espera de nosotros, sino fidelidad. Y yo no sé, hay algunas influencias teológicas que nos llevaron a hablar solamente de fidelidad desconectada al fruto, desconectada al éxito o al logro. Pero cuando uno lee las escrituras bien, uno ve que estos dos elementos, ¿no? La fidelidad, ¿no? Y el fruto, los frutos, ¿no? La demostración del poder de Dios tienen que ir mano a mano. La habilidad, tenemos que desarrollar en los discípulos la habilidad de abrazar, conectar y tratar con los elementos negativos. ¿Qué hace el discípulo frente a situaciones adversas, ¿no? ¿Cómo soluciona los problemas? ¿Cómo transforma situaciones generadoras de problemas? El discipulado cristiano tiene que ser competente en saber navegar aguas, ¿no? Caóticas, ¿no? Y cómo superar las situaciones más adversas y diversas. La habilidad de estar orientados hacia el crecimiento nos lleva al incremento. Si nosotros no tenemos metas claras, si no tenemos un plan estratégico, si no pensamos cómo lograr estos objetivos en el próximo año, los próximos 2 años, 3 años, 4 años, perdemos tiempo en el camino y no logramos, ¿no?, los objetivos que tenemos que lograr. Necesitamos desarrollar, ¿no?, esta orientación hacia el crecimiento. Es necesario porque el Señor espera de nosotros crecimiento, no espiritual, y espera que nosotros también experimentemos crecimiento en cuanto a fruto, que abunde más fruto en nosotros para el beneficio de su reino y de su obra. Y la habilidad de ser trascendentes, ¿no?, que nos lleva a mirar lo panorámico y al desarrollo personal. Tenemos que seguir formándonos para responder con mayor propiedad a las grandes demandas del reino de Dios a nivel global o a nivel interdisciplinario. Los discípulos del Señor tienen que mostrar eficiencia y actividad en sus trabajos seculares, no sé si queremos llamarlos seculares a los trabajos, o en nuestros desempeños comunitarios, o en nuestra vida familiar, en nuestro desarrollo con nuestros hijos. Tenemos que modelar efectividad y necesitamos trascender en la manera que hacemos las cosas para que inspiremos a las personas y modelemos. La iglesia debe ser una comunidad, una microcomunidad de esperanza para la sociedad toda. La pregunta es, ¿nuestras iglesias están modelando comunidad para la sociedad en general? ¿La sociedad está mirando a la iglesia como un modelo de comunidad alternativo? Yo creo que ahí nos hace falta hacer mucho más todavía para que realmente la sociedad en general vea en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en la comunidad de fe, ¿no?, señales esperanzadoras que es posible que la humanidad, ¿no?, pueda resolver, ¿no?, sus situaciones, pueda bajar los niveles de violencia, pueda bajar los niveles de pobreza, pueda responder a las necesidades más profundas de las personas, pueda ser solidaria con los que sufren, puedan perseguir la justicia y los valores más profundos, ¿no?, que el Señor nos da. Yo creo que la sociedad cristiana, la comunidad cristiana de fe, los discípulos y discípulas del Señor, tenemos que ser expresiones de esperanza, de fe y de amor para toda la sociedad. Fe y esperanza. Mire, la esperanza es la habilidad de escuchar la música del futuro. Y la fe es la valentía de danzar esa música hoy. Si nosotros podemos influenciar a las personas que
hay una música que va más allá del entorno de lo que escuchamos hoy. La música del reino de Dios, el futuro de Dios, el destino de Dios, el plan de Dios para la humanidad, que ya se puede escuchar, ya pero todavía no, pero ya se puede escuchar y que ya podemos comenzar a bailar en relación al son de esa música del reino y no sucumbir ante la negatividad y el pesimismo que embarga a nuestras sociedades hoy. Si las personas funcionan bien en estas áreas, están dejando una buena estela es inevitable. Voy a ir cerrando ya mi participación. La crisis, el COVID, nos enseñó mucho sobre a quién afectó más el COVID y a quién menos afectó el COVID. El COVID afectó más a personas que tenían condiciones subyacentes o secundarias. Personas que tenían problemas al corazón, personas que sufrían de diabetes, personas que tenían algunos sistemas, los pulmones comprometidos, personas que tenían serios problemas renales. El COVID los atacó más duro y muchas de esas personas fallecieron. Las personas que superaron, ¿no?, el COVID con mayor facilidad fueron personas que su sistema, su organismo en general, se encontraba en un buen estado de salud. Entonces la pregunta es, ¿qué condiciones subyacentes están siendo reveladas en tu congregación o en tu organización? Esto del COVID afectó también el mundo de la iglesia. Hay iglesias que desaparecieron en el COVID. Hay iglesias que se murieron en el COVID. Y cuando uno observa cuáles son las iglesias que fueron más afectadas negativamente y cuáles son aquellas que sobrevivieron, incluso que hicieron bien en medio del COVID, uno va a descubrir de que las iglesias que tenían un fuerte discipulado, ¿no? Que las personas estaban bien discipuladas, acompañadas en un proceso de espiritualidad profunda con Dios y de claras demostraciones, ¿no?, y resultados espirituales en su comunidad, ¿no?, surgieron bien. La falta de un discipulado penetrante para una iglesia en medio del caos es crítico. Las iglesias que no contaron con un discipulado fuerte fueron las que más sufrieron en medio de la pandemia. Las iglesias que estaban activadas tenían las fuerzas vivas de la iglesia activadas en un caminar con Dios y en un quehacer misional, son las que más han sobrevivido y se han fortalecido en medio de la crisis. La falta de comunidad para mantener las conexiones relacionales en medio del caos y cambio fuerte también fueron condiciones que afectaron a las iglesias en medio del COVID. La falta de comunidad. Recuerden, el discipulado se vive en comunidad. Mientras más fuerte es la comunidad, mientras menos tóxica es la comunidad de fe, más posibilidad de que superen los momentos de caos. La falta de relaciones cross-generacional. O sea, cómo estaban las iglesias en relación a su fe y la transmisión de su fe y de su discipulado a las próximas generaciones. Mientras más conectividad tenemos con las próximas generaciones, tenemos mejor capacidad de enfrentar los momentos más difíciles, ¿no? La falta de una capacidad extensiva de liderazgo para una iglesia distribuida en grupos pequeños, o sea, las iglesias que han tenido entrenadas a las personas, que no son pastores centrales, sino que el pastor o la pastora se ha multiplicado, ¿no? Y ha desarrollado discípulos activos en la comunidad en medio de una pandemia. Obviamente no nos generó crisis porque los grupos pequeños siguieron activos porque tenían su propio liderazgo y no hubo mayor drama, ¿no? No se dependía de la centralidad del templo. Y bueno, y la falta de sabiduría profética, ¿no?, que atiendan los desafíos de la injusticia social. Mientras más profética es la iglesia local, que está consciente de su entorno, que no ha cambiado las ventanas por espejos, que no se mira solamente a sí misma, sino está muy, muy consciente de la necesidad de la comunidad y cómo la iglesia debe responder en forma práctica, dando el amor del Señor, haciendo una diferencia profunda en la comunidad.
Esas son las iglesias que sobreviven con fuerza y que sobrevivieron con fuerza en medio de la pandemia. Así que le decía, hoy estamos avanzando hacia el futuro, hacia el mundo desconocido. Tenemos que tener un espíritu aventurero porque nunca hemos estado allá. Tenemos que aprender de los que viven en la montaña. Hasta el momento estábamos nosotros navegando en un río con una canoa, pero se nos acabó la ruta, se nos acabó el río, se acabó el agua y el bote ya no nos sirve, ni los remos no nos sirven. No nos sirven, aunque trabajemos más duro, no son la respuesta, porque ahora tenemos una montaña enfrente, tenemos que aprender a escalar y a vivir en la montaña y saber cómo cruzar la montaña en otro lado. Bueno, entonces esto requiere, como buenos discípulos, un nuevo aprendizaje. ¿Y de quién vamos a aprender? Tenemos que aprender, generalmente hoy día el aprendizaje viene desde la periferia, de aquellas personas que ya llegaron allá o que ya estaban allá antes que nosotros lleguemos. Tenemos que estar abiertos a aprender de aquellos que ya pasaron o aquellos que ya habitan, ¿no? El lugar donde nosotros estamos llegando. Nos requiere un aprendizaje. Ese espíritu aventurero requiere un aprendizaje, requiere hacer muchas preguntas. Más que respuestas, plantear preguntas, ¿no? Y obviamente también un buen discípulo tiene que encarar pérdidas, porque ya las cosas que aprendimos ayer, muchas de ellas no nos sirven para hacer lo que tenemos que hacer hoy, y menos para hacer lo que tenemos que hacer mañana. Y vamos a tener que estar conscientes que vamos a tener que perder algo, ¿no? Un buen discípulo no puede avanzar con Jesús hacia el futuro si no está dispuesto a perder. Y eso es lo que más cuesta en este caminar con Jesús, ¿no? Y Jesús confrontó a algunos individuos, algunos tenían plata, ¿no? Que vendan todo, que dejen todo y sígueme, ¿no? Y algunos quedaron tristes porque no pudieron dar ese paso, ¿no? Hacia la aventura con Jesús. En el discipulado cristiano, eso es vital. Así que Eric Hoffer dice que en tiempos de grandes cambios, los aprendices, los discípulos, heredarán la tierra. Eso me hace acordar a que los mansos heredarán la tierra. Y los mansos son los que preguntan, los mansos son los que aprenden, no los que piensan que ya lo saben todo, ¿no? En tiempos de grandes cambios, los aprendices, los discípulos, heredarán la tierra. Mientras que los que piensan que saben, se encuentran hermosamente equipados para un mundo que ya no existe. Así que termino con esta última foto de 2 de Pedro 1:8, porque estas cualidades, ¿no? Esta estela, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Bueno, eso es todo, mis hermanos. Yo disculpo que me retrasé un poco con el sistema acá, pero si hay alguna observación o pregunta, estaré encantado de escucharlo.